Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Estoy a favor de la prostitución. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es observar la coherencia de las personas en razón de su ideología. En otras palabras, que para mí es chocante ver que a las personas conservadoras suele gustarle cualquier cosa del pasado, la tradición, mientras que las progresistas siempre ponen la vista en el futuro y consideran que allí se puede dar otra sociedad más justa. Esa realidad es la más congruente con su forma de pensar, tanto en unos como en otros. Es sorprendente cómo esas formas de entender la vida están totalmente de acuerdo con sus ideas, que llegan a ser acordes con una determinada actitud ante esa vida. Pero llegados hasta aquí me pregunto, ¿por qué tengo que pensar que, siendo yo progresista, debería estar en contra de la prostitución? ¿Te parece más lógico que los conservadores estén a favor de la prostitución mientras que los progresistas estén en contra? Según mi razonamiento del principio de este escrito, una persona progresista debería estar en contra. Y sin embargo, yo no lo estoy. Estoy a favor de la mujer, de romper los techos de cristal, de valorarla como se debe y de dejar en el olvido el sometimiento que el hombre le ha causado desde siempre. Y sin embargo, estoy a favor de la prostitución. ¿Por qué? Pues porque puede que sea debido a lo que me ocurrió cuando era joven y tenía necesidad de sexo. Y en aquel entonces no tuve más remedio que recurrir a ella. Fueron 3 veces. Era a finales del siglo pasado. Hacía ya algún tiempo que me había separado de mi mujer. Me junté con unos amigos que me apoyaron y me acompañaron hasta donde hizo falta. La primera vez fue con una chica de color. Cuando me fui tan rápido que lo que me nació fue decirle que no saliéramos, que nos quedáramos un poco charlando, el uno al lado del otro, acostados. La segunda vez fue con una chica rumana. Le dije de practicarle sexo oral y me dijo, ¿estás seguro? Mira, ¿tú sabes lo que ha entrado por aquí? Me pareció tan humano, tan amable y también como me lo dijo, que luego estuvimos un rato hablando. La última, subimos e hicimos lo que teníamos que hacer, pero luego le dije, te espero ahí fuera, y bajamos charlando los dos. Le estuve aguardando a que saliera, pero nunca apareció. Decepcionado, bajé por las escaleras sin ella. La vida nos lleva a veces por rincones que nunca imaginamos. En eso no es tener mal corazón. Eso no es deshumanizante. La existencia a veces te pone en lugares que nunca imaginaste. Pero, ¿quién es inhumano por solo entrar en un prostíbulo? Nadie. Pero lo que sí diré es que prostitución y democracia son totalmente compatibles. Hay gente por ahí que dicen ser de izquierdas y están en contra de ella, aunque también tienen que pensar que otros, que también se consideran de izquierdas, están a favor de ella. Sin buscar sexo gratis, ni tan siquiera pensando en sexo vejatorio, tan solo siendo un ser humano maduro. Otra cosa es
cuando intervengan proxenetas o chulos. Eso sí es otra cosa. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero habrá que ver si una mujer o un hombre pueden elegir libremente lo que ellos quieran. ¿Quién va a ponerse en su lugar y a juzgarles por lo que hagan? ¿No hemos tenido ya bastante con las morales religiosas? Deja que quien la necesite recurra a ella. Artículo de temática semejante. 141. ¿Te consideras una persona adulta? Llena el enlace. Hasta la próxima reflexión.